Hola a todos, yo soy la maestra Lupita y en esta ocasión vamos a aprender cómo resolver la práctica número 23 que se titula Decimales entre decimales de el libro de detectives matemáticos de sexto grado que equivale a la página número 32 de dicho libro. De la misma manera, en el libro de desafíos matemáticos se encuentran lecciones que vienen equiparables a este contenido, que como pueden ver aquí en la letra morada, es un acercamiento a la propiedad de densidad de los racionales, que tiene que ver también con la identificación de una fracción o de un decimal entre dos fracciones o decimales. Para que esto te quede más claro, voy a darte una explicación previa de tal forma que la información que viene después y los ejercicios te cuesten menos trabajo. Lo primero que tenemos que recordar es la definición de números naturales y números decimales. Los números naturales son cualquier número que es una idea de cantidad que se representa a través de símbolos llamados cifras, como 1, 2, 3, 4, 5, y tiene que ver con el sistema numérico decimal. Recordando que nuestros números se van dando hasta el número 9, esos símbolos, y que a partir de ahí es una combinación de estos números al que le otorgamos un valor. Después de esto debemos de recordar que un número decimal está compuesto por una unidad, es decir, enteros o números naturales, como lo habíamos hablado, una coma o punto dependiendo del país en el que vivas, y una sección que es decimal, es decir, que es parte de otra unidad, pero que no está completa, como puedes ver en este ejemplo. Te están diciendo que son 2 o 2,63. Y el 63 ahorita vamos a hablar de cuál es la manera en que se lee correctamente, pero el punto aquí es que tienes dos enteros, o sea, dos secciones que son completas o enteras, y otra sección que está incompleta. En este caso son 63 cuadritos de 100. Y de esa misma manera es la forma en la que está conectada los números decimales con las fracciones, ya que si puedes ver por los dibujos, un número decimal es prácticamente una fracción. Tienes una fracción entera y una fracción decimal, es decir, incompleta. Por esa misma razón, cuando hablamos de decimales, en cierta forma también estamos hablando de fracciones, como puedes ver en este ejemplo. Te estás diciendo que tienes una unidad y que tienes un décimo, es decir, un entero, un décimo. Y ese décimo se puede decir a manera de fracción como un décimo o se puede leer a manera de decimal, que se escribe 0.1, pero que si lo lees de manera correcta está muy conectado con la manera en que se ubica esto de manera fraccionaria. Vamos a revisarlo. Cuando aprendes a leer decimales, te das cuenta de que primeramente antes del punto decimal se encuentran los enteros y que esos números se leen, dependiendo del número que tengas, de diferente forma, pero regularmente siempre dices, en algún ejemplo, imagínate que aquí tengo 5 enteros, 10 enteros, 100 enteros, y así va cambiando dependiendo del lugar que tomen los enteros. Pero cuando tenemos decimales, en ocasiones lo leemos de manera incorrecta. Si yo, por ejemplo, aquí tengo un 5 y aquí un 2, regularmente decimos 5.2. Y aunque es una forma aceptada de leer decimales, lo correcto es que lo leas de la siguiente forma. 5 enteros y dependiendo el último número que tú tengas después del punto, se lee el nombre que aparece en la parte superior, que es el nombre correcto dependiendo del lugar en el que se encuentra el número decimal. Yo te dije aquí que tenía 5, entonces son 5 enteros, y si aquí tenía un 2, era 5 enteros, 2 décimos o décimas. Si yo tuviera un 52, sería 5 enteros, 52 centésimas. Se lee el número completo y donde haya quedado el último número. De esta forma debes de recordar que de la misma manera que del punto hacia la izquierda cada número equivale a un espacio, si tú tienes un solo número tienes unidades, dos números decenas, centenas, también en los decimales pasa de esa misma manera y se llaman décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, millonésimos. Y eso es importante que lo sepas y que lo ubiques como se ve aquí con los ceros porque lo vamos a necesitar cuando lo estemos trabajando con decimales y fracciones. También tenemos que recordar que, como yo te dije hace un momento, cuando lees el número decimal, por ejemplo, este que tenemos aquí, se leería, no tienes enteros, entonces está el punto o coma y se lee 6 décimos. Y al leer eso, ¿no te recuerda una fracción? Exactamente. Se puede decir que 0.6, o si lo lees correctamente, 6 décimos, son 6 décimos, es decir, la fracción. Al leerlo correctamente de manera decimal, estás transformando también o teniendo la oportunidad de saber cómo es su manera o su forma fraccionada. Eso es importante porque cuando tú tienes casos decimales, como dice decimales, puedes convertirlo a fracciones con base de 100, de 10, de 1000, de 10.000
¿Por qué? Por los nombres que te acabo de explicar anteriormente, dependiendo de la cantidad. ¿Te acuerdas cómo se leía? Por ejemplo, aquí eran décimos, centésimos, entonces serían 54 centésimos. Y si te fijas, es esa fracción. También tenemos que recordar que para pasar de fracción a decimal se debe dividir el número o el numerador, el número de arriba de la fracción, entre el denominador, es decir, 2 entre 5, y el resultado que te da, por ejemplo, aquí 0.4 es su manera decimal. Y ya por último, esa información que te di sirve porque cuando transformas una fracción a decimal, eso te permite sacar porcentajes. Muy bien, ahora sí estamos listos para contestar nuestra lección del libro. Algo importante que debes de recordar y que quiero aclarar es que por aquí hay un errorcito y ahorita te voy a explicar por qué. En el ejemplo que te dan, vamos a basarnos primero en esta sección y ahorita te voy a explicar esta, brincándonos el primer ejemplo, porque por ahí encontré un pequeño error. Muy bien, vamos a revisar aquí. El 0.25, que ya descubrimos que no se lee así, lo vamos a transformar a decimales, pero haciendo una división con cada uno de sus números, como yo te lo expliqué con la lectura de números. Si te olvidas del 5, aquí sería 0.2. Entonces escribe primero 0.2 y al dejar el 5, completa los lugares que tienes con otro número con 0, equivale a 0.05, que si lo leemos, lo vamos a poder transformar en decimal, en fracción decimal. ¿Te acuerdas cómo te comenté que se hacía? Te lo voy a recordar en un momentito. Vamos a pasar al segundo ejemplo para que pueda explicártelo de acá y tú también puedas notar cuál es el error que yo encontré. Si tú tienes aquí 0.7243, vamos a primero a estarlo dividiendo. Vete por secciones. Si lo descompones, el primero sería 0.7, el segundo completa con 0 sería 0.02. Aquí luego ya tienes dos ceros, por eso aquí están estos. El tercero sería 0.004, porque hay dos lugares antes del 4. Y el último, por lógica, 0.003. ¿Por qué? Por los lugares que hay. Estás descomponiendo. Si tú sumas este, te va a dar todo este número igual que como está, acomodando directamente el punto con los demás puntos, de tal forma que queden rectos. Ahora, si tú te acuerdas de lo que yo te expliqué en lecciones anteriores, para convertir estos números decimales a fracción, lo que tienes que hacer es poner el número que se encuentra después del punto en la parte de arriba como numerador, es decir, se escribe un 7 y en la parte de abajo se escribe el número 10, 100, 1000, 100,000, dependiendo de la cantidad de números. Si tienes un número después del punto, solamente se escribe un 0 y el 1. Eso quiere decir 7 décimos. Ese es el truco que yo te di. Sin embargo, con la lectura de números esto se vuelve automático. Si tú lees correctamente este número, como te enseñé con la tablita que te dejé al inicio, se lee 7 décimos. Por lo tanto, la fracción es 7 décimos. Vamos a seguir usando el truco para que sea más sencillo, pero ya sabes de dónde proviene. Entonces aquí, ¿cuál número vamos a escribir? Un 2 como numerador. Y como denominador, ¿cuántos ceros? 2 ceros y un 1, es decir, un 100. 2 centésimos, así se lee este número. Aquí tenemos el 4 y como denominador 1, 2, 3. Vamos a ocupar 3 ceros y el 1, es decir, un 1000, que son 4 milésimas. Y en la última, 1, 2, 3, 4, es decir, un 3 y el número 10,000. Si tú sumaras todas estas fracciones, te pasaría a dar este número decimal cuando hicieras la conversión. Vamos a hacer lo mismo con el número que viene abajo, 0.158. Es decir, que en el primer caso pondrías, ¿cómo se descomponía? 0.1. En el segundo, 0.05. Ve dejando los espacios, ya sabes, 0.00, ¿y cuál número era? El 8. Ya lo descompuse. Y ahora sí vamos a hacer eso, pero con fracción decimal. El 0.1 tiene un solo lugar después del punto, se escribe el número que ya tengo y abajo es un solo número, por lo tanto es un solo 0 y el 1, un décimo. En el segundo, el 5 y 2 espacios serían un centésimo. En el tercero, el 8 y 3 espacios serían 8 milésimos. Espero que esto te haya quedado un poco más claro. Ahora que ya tenemos eso, vamos a retomar el ejemplo que te había dado el libro.
Si te fijas, aquí te dice que 0.2 son 8 quintos, pero esto no equivale a 8 quintos, o sea, el número decimal que te están dando no equivale a 8 quintos, siguiendo la manera en la que yo te lo estoy explicando, ni tampoco 0.05 equivale a 160 centésimos. Yo considero que si revisas los ejemplos que te dio abajo, o en mi caso, que me dio abajo el libro del maestro, no corresponden con lo que te están diciendo arriba. Por lo tanto, este ejercicio yo siento que el ejemplo es incorrecto desde mi perspectiva, y para que sea más fácil para mis alumnos, así lo voy a tomar. Vamos a olvidarnos de lo que ya te habían dado y lo vamos a hacer como lo habíamos explicado en la parte inferior. Muy bien, a mí se me dificulta un poco escribir aquí fracciones, pero te voy a ayudar para que lo hagas tú. Aquí, como numerador ya teníamos que era un 2 y yo voy a poner en lugar de mi guión normal de la fracción 1 inclinado, pero al tener un espacio después del punto como aquí, el denominador se pone el 0 y tú ya sabes que es el 1, es decir, 2 décimos es nuestra respuesta. Más, la siguiente fracción sería, ¿cuál es el número o numerador? 5. Y su denominador de nuestra fracción sería, hay dos espacios, por lo tanto es un 100, 5 centésimos. Aquí se me bajó un poquito, pero esta sería para mí la respuesta, aunque en acomodo de fracción. Recuerda que a mí se me dificulta un poco escribirlo así. Sé que regularmente estas lecciones siempre te las explico en un solo video, pero en esta ocasión me fue imposible porque mi tiempo de los videos es de 15 minutos y no te alcancé a escribir la parte o explicar la parte inferior. Te voy a parar aquí el video y en el link de la cajita de la descripción te dejo el link para el siguiente video, es decir, la segunda parte donde te voy a explicar los ejercicios que siguen a continuación. Muchísimas gracias por tu comprensión. Adiós.